Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les saluda el docente Ronaldo Cutera. Muy bien, el tema que vamos a debatir en esta semana viene a ser la Junta Militar de Gobierno, que se va a llevar a cabo entre 1962 y 1963. Hay que señalar que este es un periodo en el cual los militares nuevamente entran al poder. Hay que señalar que la Junta Militar de Gobierno es cuando los militares toman el poder en el Perú, ¿no? Mediante pues un golpe de Estado que va a ser producido a través del 18 de julio de 1962, donde la Junta Militar va a tener pues cuatro presidentes, es conocido como la tetrarquía, ¿no? Por un lado tenemos y más adelante lo voy a mencionar, a Ricardo Pérez Godoy, general Nicolás Lindrey López, el teniente general Prado Vargas Prada y el vicealmirante Juan Torres Matos. Entonces, básicamente este suceso de la Junta Militar es cuando sucede las elecciones de 1962 y resulta pues que estaban compitiendo tres candidatos presidenciales. Entre ellos vamos a observar que Manuel Pardo lanza las elecciones, donde Manuel Odría, Aya de la Torre y Belón de Terry estaban pues lanzándose a las elecciones, ¿no? Ahora, lo que hay que señalar es que Pelón de Terry va a tener cierta ventaja respecto a los otros dos. Como tanto Odría y Aya de la Torre querían pues conservar el poder, Aya de la Torre con Odría van a formar una alianza. Esta alianza, eh, con el miedo a que, por el miedo de los militares a que Aya de la Torre llegase al poder nuevamente, ¿no? Se va a dar pues un golpe de Estado al gobierno de Prado, es decir, al gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Es por eso así que se da pues inicio a la Junta Militar de Gobierno con el gobierno, ¿no? Aunque el gobierno transitorio de Ricardo Pérez Godoy. Hay que señalar que el gobierno de Ricardo Pérez Godoy, una breve biografía, hay que señalar que nació en Lima el 9 de mayo de 1905, fue un militar y político peruano que va a gobernar como presidente de una junta militar de gobierno, tras dar un golpe de Estado a Manuel Prado Ugarteche a escasos 10 días del fin de su periodo, frustrando de esa manera la elección presidencial, ¿no? Que debía pues hacer el Congreso de la República en 1962. Además, Ricardo Pérez Godoy va a dar inicio a un periodo de reorganización nacional cuyo principal objetivo era convocar a nuevas elecciones. Su periodo de gobierno fue breve y duró desde el 18 de julio de 1962 hasta el 3 de marzo de 1963. Durante su carrera militar, Ricardo Pérez Godoy se va a desempeñar como agregado militar de la Embajada de Perú en Bolivia. Además, fue el jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército, jefe político y militar de la Tercera División de Ligera, jefe de la Dirección General de la Instrucción Militar y controlador general del Ejército, comandante general del mismo y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de donde ahí surge pues esta tetrarquía, ¿no? Ahora, hay que señalar que durante el golpe de Estado de 1962, que se va a llevar a cabo el 18 de julio de 1962, de ese mismo año, donde las Fuerzas Armadas van a ocupar básicamente, ¿no? En la madrugada el Palacio de Gobierno. Ahora, hay que señalar que en este acto se tomaron parte pues los comandos llamado el ejército, los Rangers, ¿no? Apoyado por tanques pesados situados en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Llegando pues uno de estos tanques a romper la puerta del palacio a viva fuerza. A cargo de esta operación pues se encontraba el coronel Gonzalo Briceño y es quien pues en contra de, va a entrar al palacio de gobierno y con voz alta le comunicó al presidente Manuel Prado Ugarteche que por determinación de sus superiores tenía órdenes
detenerlo, ¿no? Entonces, de esa manera se va a efectuar el golpe de Estado de 1962. Luego pasamos lo que viene a ser, pues, a un periodo llamado de la Junta Militar. Ahora, la Junta Militar de Gobierno estaba compuesta por el presidente del Comando Conjunto, ¿no? Y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Por un lado tenemos a Ricardo Pérez Godoy, tenemos también a lo que viene a ser, tenemos a el general Nicolás Lidney López, tenemos al teniente general Pedro Vargas Prada y a Francisco Torres Matos, ¿no? Entonces, vamos a ver esa tetrarquía. Principalmente vamos a centrarnos en los dos primeros, ya que solamente los dos ocuparon los dos cargos. Hay que iniciar señalando que la intervención de esta junta, a pesar de la manifiesta intención de Haya de la Torre de renunciar a postular a la presidencia a favor del general Odría, muestra pues que no estaba dirigida a detener exclusivamente su ascenso político del fundador del APRA, sino también a impedir la conformación de cualquier gobierno con predominancia del partido aprista. La Junta anunció pues la convocatoria a elecciones generales en el plazo de un año, después de un proceso de depuración de los padrones electorales para garantizar de esta manera la limpieza de los comicios. Al principio recibieron el apoyo de Acción Popular y el Partido Comunista Peruano. Entre las medidas adoptadas por esta Junta Militar se hallan el establecimiento de la Comisión Nacional de Cultura el 24 de agosto de 1962 y la creación del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú el 19 de octubre de 1962, del mismo año. Asimismo, se va a dictar la Ley Orgánica de las Empresas Petrolera Fiscal como complemento a la Ley del Petróleo de 1952. Hay que señalar que esta medida fue producto no solo de la importancia que había adquirido pues el petróleo como fuente de energía y de recursos tributarios para el país, sino también del debate pendiente acerca del laudo de la IPC sobre los yacimientos de La Brea y Pariñas, ¿no? Que va a ser debatido justamente en el gobierno de Belaúnde Terry. Ahora, el final del gobierno de Ricardo Pérez Godoy básicamente se da pues cuando el 3 de marzo de 1963, luego de estar 7 meses en el poder, el general Ricardo Pérez Godoy es sacado de la Junta y se le acusa pues de ser demasiado personalista. Seguidamente es pasado al retiro y fue reemplazado por el general Nicolás Lidney López. Ahora, las obras realizadas por Ricardo Pérez Godoy. Primero que nada es la creación de la Comisión Nacional de Cultura, el 24 de agosto de 1962, que era una entidad autónoma encargada de la promoción, del desarrollo y de la difusión de las manifestaciones culturales del país, teniendo como organismo ejecutivo la Casa de la Cultura del Perú. Desde 1971 empezó a llamarse pues lo que hoy en día se conoce como el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Además, durante este periodo corto de Ricardo Pérez Godoy, se va a dar la creación del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú, que posteriormente, bajo el gobierno de Belaúnde, se va a denominar Instituto Nacional de Planificación. Ahora, su finalidad básicamente es proyectar el desarrollo del país de manera orgánica. También se va a dar la Ley Orgánica de Empresa Petrolera Fiscal el 12 de mayo de 1963, básicamente con el fin de orientar la política petrolera estatal hacia el desarrollo. Además, se va a promulgar la Ley de Bases de la Reforma Agraria con el objetivo de parar las revoluciones agrarias que estaban pues causando estragos en el país. Es decir, lo que se buscaba básicamente es que este gobierno de transición diese pase al siguiente gobierno, tuviese tomar en cuenta pues lo que viene a ser la reforma agraria que había sido aquejado desde tiempos, desde décadas hacia atrás.
Es así que Ricardo Pérez Godoy muere en Lima el 26 de julio de 1982. Luego viene el mandato de Nicolás Linde López, ¿no? Periodo de 1963, es un periodo muy corto, ¿no? Él nació en Lima el 16 de noviembre de 1908, fue un militar y político peruano que ocupó brevemente la presidencia del Perú, sucediendo al general Ricardo Pérez Godoy como jefe de la Junta Militar del Gobierno, del 3 de marzo de 1963 al 28 de julio de 1963. Hay que señalar algo anecdótico, es que Nicolás Lindley, ¿no? Es que él nunca gobernó o nunca va a estar en el Palacio de Gobierno, sino él lo va a hacer desde su casa, ¿no? Él va a gobernar desde ese lugar. Además, estudió en el Colegio Anglo-Peruano, hoy conocido como el Colegio San Andrés. En 1926 postuló a la Escuela Militar de Chorrillos, donde se va a graduar en 1930. Hizo una excelente carrera dentro del ejército, hasta que en 1960 fue nombrado comandante general del ejército peruano. Nicolás Linde López fue el gobernante que no ocupó el Palacio de Gobierno, sino que presidió la Junta desde el Ministerio de Guerra. Inclusive, cuando le tocó pues entregar el mando al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llegó la banda presidencial en la mano, ya que nunca la utilizó. Entonces, eso fue algo simbólico que va a utilizar Nicolás Linde López. Ahora, hay que hablar acerca de la Junta Militar de Gobierno. La Junta de Militar de Gobierno encabezó junto pues con Ricardo Pérez Godoy el golpe de Estado que va defenestró a Manuel Prado Ugarteche e instauraron junto pues la Junta Militar, cuya finalidad principal era cerrar el paso al aprismo, convocar a nuevas elecciones y entregar el poder el 28 de julio de 1963. Básicamente ocupó el cargo de ministro de Defensa. Sin embargo, cuando Pérez Godoy dio señales de pretender quedarse más tiempo en el poder, Nicolás Lindley López lo desaforó de la presidencia de la República y lo pasó a ejercer para cumplir con el cronograma inicial. Nicolás Lindley López convocó elecciones en las que ganó Fernando Belaúnde Terry y entregó el poder en la fecha prevista. Ahora, las obras de la Junta de Gobierno es pues básicamente que en el mensaje de la Nación, en el que el día 18 de julio de 1963 dio el presidente de la Junta de Gobierno de la división Nicolás Linde López, al conmemorarse pues el primer año del golpe institucional de las Fuerzas Armadas señaladas como logros importantes de la Junta de Gobierno, lo siguiente. Primero, el inicio de la reforma agraria para aplicarse progresivamente en todo el país como una mejora y más justa repartición de la propiedad de las tierras de cultivo, que lo vamos a ver más adelante en el gobierno de Belaúnde Terry. La creación de un sistema de planificación en escala nacional que serviría pues para coordinar la acción estatal y la iniciativa privada en las obras de desarrollo, así como la ordenación de los recursos internos y los aportes internacionales para superar los obstáculos y garantizar en el más breve plazo el bienestar de las clases populares. Y finalmente no se sentaron las bases para la solución del problema de la vivienda al crearse pues la Junta Nacional de la Vivienda, el Banco de la Vivienda, autorizando la formación de bancos privados de fomento de la industria de construcción, además dictando el decreto ley de expropiaciones a fin de contar con terrenos apropiados para la construcción de la vivienda popular. Ahora, las obras, como ya lo había señalado, es básicamente pues la descentralización de la educación, organizando la campaña de alfabetizadora, ¿no? Y la construcción de muchas escuelas y aulas. Además, la implantación por primera vez del presupuesto programa destinado pues a ordenar la administración pública, la preocupación por mejorar el nivel técnico del trabajador, creando para tal efecto centros de capacitaciones y elevándose sus condiciones de vida, estableciendo el sueldo y el salario mínimo. Se dictaron los decretos necesarios para el mejoramiento de la cultura y el desarrollo físico del hombre. Se subieron los sueldos del sector estatal, como por ejemplo el Poder Judicial, los médicos, empleados públicos y profesores. Se hizo efectivo el aumento a la Fuerza Armada y auxiliares, pero en escala inferior a la decretada por el gobierno anterior.
Se van a inaugurar también varios hospitales y postas médicas para mejorar el servicio de la salud pública. Y finalmente, en el orden internacional se mantuvo pues con serenidad y firmeza una política de defensa de la soberanía y dignidad del país, de absoluto respeto a los compromisos internacionales de amistad hacia todos los países de la comunidad de las naciones del mundo libre. Entonces, eso fue lo que viene a ser pues el periodo de las juntas de gobierno. Espero que les haya gustado. Nos reencontraremos en la siguiente semana.